y maullando como los gatos del arrabal. La luna en fuego y las tres Marías que me cantaban no llores más. El sueño grande y la casa chica, bramaba cerca el ferrocarril. Grillos y sapos, lechuzas tuertas, fueron la orquesta que dirigí. Cayeron lluvias de agua y de balas, salvé la vida porque hubo un Dios. Silbé las letras y a mi guitarra el encordado se le enlutó. Hoy canto algunas, cantando aquellas. Canto por nadie, canto por vos. Postales mías del alma viva, fotografiando lo que yo soy. Una canción de cuna, transistores, folclore, tango y el locutor. Mitad speaker y mitad fantasma, una postal del alma era su voz, pero un sonido alucinatorio, mi dormitorio eléctrico. En Postales del Alma tendremos como entrevistado a Jorge Rulli, militante del peronismo desde fines de la década del 50. Nos cuenta cómo era su visión de la política en nuestro país en aquel tiempo. La Juventud Peronista. Bueno, yo me vinculo con la Juventud Peronista recién en el año 57, en la esquina de Corrientes y Esmeralda. Hasta entonces había actuado solo o con algún amigo del barrio, como Osvaldo Agosto, el que después robó el sable, ¿no? Hacíamos pequeñas fechorías, salíamos a pintar, salíamos a hacer sabotaje, pero teníamos 15 años. ¿Se refiere al sable de San Martín? Sí, pero eso fue después, sí, me refiero al del sable de San Martín. En realidad me vinculo con la esquina de Corrientes Esmeralda, que era un lugar donde paraba la gente, paraban los peronistas, se habían puesto de acuerdo para parar allí, en esa esquina emblemática, y todas las noches había lío. Se cantaba la marcha peronista, que era grave porque estaba prohibido por ley, te llevaban años a la cárcel, y además se ejercitaba algún tipo de violencia de puño siempre, porque había mucha represión al peronismo, ¿no? Pero represión de la gente común, ¿no? Nosotros nos planteamos, a los 16, 17 años, nos planteamos fríamente cómo limpiar la calle de los comandos civiles, ¿no? Teníamos bastante conciencia de esto. Y bueno, organizamos formas. Yo lo había reclutado a la Juventud Peronista Cacho Alcadri, que lo conocí cuando me afilié al Frente de Liberación Nacional Argelino, porque bueno, era una etapa muy intensa, ¿no? Yo me acerqué a los argelinos y allí lo conocí a Cacho, que era el hijo del profesor de árabe, de la mezquita. Y bueno, ya lo llevé a la esquina de Corrientes de Esmeralda y entre los dos hacíamos pareja, y como éramos propios de sectores medios, muchas veces hacíamos como si fuéramos comandos civiles, que cantábamos la marcha de la libertad y gritábamos contra Perón desde la esquina de enfrente, donde estaban los peronistas, y íbamos juntando gente en contra. Y al final les decíamos, bueno, avancemos, terminemos con esos negros, ¿no? Y entonces, al unísono, los otros se adelantaban, nosotros nos retrasábamos y les dábamos una paliza terrible, ¿no? Y así fuimos sembrando el miedo, de tal manera que las cosas que ocurrían antes no volvieron a ocurrir, ¿viste? La calle Corrientes era un hervidero de antiperonismo de clase media. En todos los teatros se daban obras que ridiculizaban al líder. Y además decirte que la represión era constante. Yo la viví en el colegio secundario, donde estaba. Varias veces me castigaron por llevar el escudito con la carita de Perón y Evita, plantones,
aún en los últimos días estando Perón de presidente, el clima era ya francamente de deposición del gobierno. Sí. Era francamente de deposición. En el colegio circulaban los volantes clandestinos. El colegio estaba totalmente ya encolumnado en contra del gobierno. El colegio Nicolás Avellaneda. Así que nosotros nos acostumbramos a hacer oposición siempre. Y me hice peronista ante el derrumbe, ¿no? Había unidades básicas que se daban vuelta, ¿viste? Sacaban el cartel del Partido Peronista y ponían el de la Democracia Cristiana, así, ¿viste? Y las huelgas eran duramente reprimidas, las dirigía la CGT Negra. Todo en la clandestinidad, ¿viste? Y era muy duro. Vos veías a los obreros por la calle cerrando locales, cerrando fábricas con la pistola en la mano, así, directamente, lo vi yo, ¿viste? Era una época muy pesada. Y por otra estaban las batallas además por los bustos, ¿no? No pasaban semanas sin que hubiera un tiroteo feroz, porque venían y arrastraban los bustos con un auto, con una cadena, y la gente los defendía a tiro, ¿viste? Fue duro, ¿no? Fueron años muy duros. Y constantemente las bombas. Allá por el 57 uno escuchaba las bombas, así cada 5 minutos una bomba. Toda la noche, eran caños rudimentarios, ¿viste? Después yo aprendí a hacerlo también, porque en el barrio organizamos una juventud peronista y enganché al delegado de Ascensores Otis. Lo primero que lo mandé a hacer fueron clavos Miguelito, caños. Era un mocoso, tenía 17 años, era el delegado general. Porque hay una promoción de jóvenes, ¿no? Que ante el derrumbe del peronismo dieron un salto adelante, ¿no? Y reemplazaron al funcionariado que se cayó, por supuesto, desgastado, un poquito corrupto, como en todo gobierno abusador del poder. Es decir, todos, aún los que veníamos de hogares peronistas, estábamos acostumbrados a escuchar estas críticas, ¿no? Pero lo que se estaba cuestionando no era eso, era la esencia de una revolución nacional. Y lo que quedó muy claro, que se instaló con el plan Pinedo, con el plan Prebisch, perdón, lo que se instala es un nuevo coloniaje, ¿no? Donde la democracia no existe. Los diarios con los que nosotros contábamos duraban 1 o 2 números y después los desaparecían. Constantemente aparecía un diario, lo cerraban, aparecía otro. Cantidad de pequeños periódicos nacionalistas o peronistas que eran los que iban nutriendo esta resistencia. Y la situación era dura, la verdad que económicamente se hizo muy dura, políticamente... 16 de junio de 1955. Eran las 12:30. La inocencia de la gente buena poblaba las calles del centro. En la Plaza de Mayo, el hormigueo diario de las horas bancarias no impedía a los niños, a los viejos, jugar con las palomas. Eran las 12:30. El cielo encapotado cubría Buenos Aires. De improviso, como un vómito, el rugido de 30 pájaros de acero hirió las entrañas de las nubes. Hay que matar a Perón. Esa era la consigna. Y comenzó el infierno. La mirada perpleja, las corridas y las bombas quebrando la inocencia. Hay que matar a Perón. Eran las 12:30. Los aviones bombardeaban palomas, niños, ancianos. La gente que corría hacia la nada volaba en 1000 pedazos. Mutilados, los cuerpos que nunca volverían al hogar inundaban con su sangre las alcantarillas.
Los aviones regaban la metralla sobre la indefensa multitud laboriosa de ese día. Entre los muertos, 40 niños de guardapolvo. Habían llegado desde el interior. En la estación Retiro treparon en alborozo de cánticos y risas a un tróley. Venían a conocer Buenos Aires. Los habían premiado y ese mediodía los recibiría el general. Los recibiría la voz que les llegaba a través de los parlantes de la plaza de su pueblo, la voz que los amaba, que los privilegiaba. Ellos lo sabían, lo vivían en la alegría de sus hogares laboriosos, humildes, buenos, en sus mesas bien tendidas, en el orgullo trabajador de sus padres buenos. 40 niños de guardapolvo. Tal vez asombrados al oír el rugido de los aviones, miraron al cielo con orgullo a esos pájaros de acero que venían atropellando nubes. Tal vez pensaron, vuelan para nosotros, esos pájaros son nuestros, es parte de la fiesta porque vamos a ver al general. Nunca llegarían. Pasaron del bullicio a la noche. Estallaron al impacto certero de una bomba que quería matar al general. 380 muertos, sin contar las palomas y la alegría de un pueblo que nunca más sería el mismo. Y la llovizna, mezclada con la sangre, anegaba las alcantarillas. Eran las 16. Con furia demencial, los traidores descargaban las últimas bombas y metrallas sobre el horror de la inocencia. Luego huyeron al Uruguay. Los 30 aviones criminales huyeron al Uruguay. Eran las 16 horas. Había que matar al general. Esa era la consigna. Tal vez lo lograron en parte al ametrallar a sus hijos. Y la lluvia continuó durante 15 días. Yo quiero que mis primeras palabras sean para encomiar la acción maravillosa que ha desarrollado el ejército, quien ha manifestado ser verdaderos soldados. Desgraciadamente no puedo decir lo mismo de la Marina de Guerra, que es la culpable de la cantidad de muertos y heridos que hoy debemos lamentar los argentinos. Como presidente de la República, yo pido al pueblo que me escuche en lo que voy a decirle. Nosotros, como pueblo civilizado, no podemos tomar medidas que sean aconsejadas por la pasión, sino por la reflexión. No podremos dejar de lamentar, como no podremos reparar la cantidad de muertos y heridos que la infamia de estos hombres ha desatado sobre nuestra tierra de argentinos. Por eso, para no ser nosotros criminales como ellos, yo les pido que estén tranquilos, que cada uno vaya a su casa. Yo no quiero que muera un solo hombre más del pueblo. Yo le pido a los compañeros trabajadores que refrenen su propia ira, que no cometan ningún desmán. No nos perdonaríamos nosotros si a la infamia de nuestros enemigos le agregáramos nuestra propia infamia. Por eso yo pido a todos los compañeros que estén tranquilos, que festejen el triunfo del pueblo, que es el único triunfo que puede enorgullecernos. Tras el fracaso del golpe, se suicidó el jefe de la rebelión, quien se había refugiado en el Ministerio de Marina. Sus cómplices fueron sometidos a la justicia y la Marina desmantelada de su poder de fuego.
16 de septiembre, con el apoyo de los Estados Unidos, Gran Bretaña promueve y financia un nuevo golpe contra el gobierno constitucional. Los cabecillas del golpe, generales Lonardi, Aramburu y el contraalmirante Rojas, denominarán a la traición Revolución Libertadora. Durante los primeros días, la superioridad de las tropas leales del ejército comprometía seriamente el resultado del golpe. Frente a esos acontecimientos, el día 19, Rojas ordenó al crucero 9 de julio, que se hallaba apostado a 9.000 metros de distancia de las costas de Mar del Plata, abrir fuego sobre las refinerías de petróleo de esa ciudad. La marina había sido reabastecida secretamente por barcos ingleses. Eran las 7 de la mañana. La población vio con espanto las llamaradas que se elevaban a más de 30 metros y la densa humareda que cubría la ciudad. El bombardeo se prolongó hasta las 12 del mediodía. Los muertos se contaron por cientos. Acto seguido, Rojas intimó al presidente de la Nación a presentar la renuncia. Caso contrario, amenazó, procederemos a bombardear las refinerías petroleras de La Plata y Dock Sud. La CGT solicitó armar a sus millones de afiliados para unirse a las tropas leales en defensa del gobierno, a lo que Perón se negó. Sabía que los criminales cumplirían la amenaza de continuar con la destrucción y la masacre de civiles. Ante esa certeza, ordenó al ministro de Ejército, general Franklin Lucero, transmitir por radio una proclama en la que ofrecía su renuncia. El 21 de septiembre de 1955, el general Perón se asiló en la Embajada del Paraguay, desde donde se trasladó a la Cañonera Paraguay, anclada en la dársena D. El 26 de septiembre, en un hidroavión Catalina, se dirigió al Paraguay, donde comenzó el largo exilio que se prolongaría por 17 años. El primer ministro británico Winston Churchill dijo ante el Parlamento: la caída de Perón es el acontecimiento más importante para el Imperio Británico después de la Segunda Guerra Mundial. No le daremos perdón ni cuartel hasta el fin de sus días. El subsecretario de Asuntos Internos de los Estados Unidos declaró: nos congratulamos por el fin de la dictadura más brutal que haya conocido la América Latina. El peronismo había caído.